Observatorio Institucional presenta encuentro ante los medios de comunicación de los precandidatos del PRI a la presidencia de la República. No cabe la menor duda de que estamos transitando por uno de los momentos más críticos pero más decisivos de la historia contemporánea. No hemos acabado de definir con claridad conceptos como democracia y alternancia, mientras la inercia del cambio se ha estancado, frenando las urgencias nacionales y dañando a las instituciones. El próximo presidente de México habrá de enfrentar y resolver en lo inmediato asuntos tan delicados y graves como el abastecimiento del agua potable, el empuje a la productividad, la autosuficiencia alimentaria, los conflictos de la migración, la defensa de los energéticos y, sustantivamente, el combate frontal al crimen organizado. Ya no hay tiempo que perder. Requerimos respuestas y nuevos satisfactores. Muy buenas noches, bienvenidos a este primer encuentro de los precandidatos del PRI a la presidencia de la República con los medios. En los próximos minutos demandaremos de los postulantes ideas claras, estrategias y planes de gobierno, confrontación de ideas y conclusiones certeras. Buenas noches al licenciado Everardo Moreno Cruz. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Doy la bienvenida también al licenciado Roberto Madrazo Pintado. Licenciado. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hoy habremos de desarrollar 4 importantes temas: empleo y crecimiento económico, producción y desarrollo rural, combate a la pobreza y política social, y seguridad y Estado de Derecho. Ambos contarán con 3 minutos para el libre ejercicio de la expresión, 1 minuto de réplica y 1 minuto adicional para la contrarréplica. Por evidentes razones, habremos de ser estrictos en el tiempo, por lo que si intervengo no es una descortesía. La presentación de los precandidatos, debo informar a ustedes, fue sorteada tanto al inicio como a la salida. La duración del evento está estimado a 1 hora y estamos enlazados a radio y televisión en cobertura nacional e internacional. Comenzamos con la presentación general de 3 minutos para cada uno de los contendientes. 3 minutos, licenciado Everardo Moreno Cruz, por favor. Muchas gracias. Muchos no pensaron que iba a llegar este momento para mí. Sin embargo, mi partido, afirmando su vocación democrática, permitió que me registrara como su precandidato. Aquí, en este recinto, estuvo el cuerpo de Luis Donaldo Colosio. Rindo un homenaje a su memoria. Fue él un priista consciente que entendió que dirigir al partido era para darle cauces revolucionarios e identificados con la sociedad. Él consideró que la perseverancia y el esfuerzo valían más que el dinero para poder aspirar a cargos de representación popular. Rindo también un homenaje al presidente del partido, Carlos Alberto Madrazo. Él tuvo la visión de buscar el cambio de nuestro partido hace varias décadas. Él jamás hubiera permitido que hubiera voces que desalentaran a cualquier precandidato porque estuviera bajo en las encuestas. Por eso afirmo categórico: no abandonaré esta contienda electoral. La he iniciado con todo entusiasmo y así habré de terminarla. Las cosas tienen precio. Los hombres tenemos valores y convicciones. Y porque no tengo cola que me pisen, puedo hablar en la forma en la que lo hago. Habré de presentar a los medios de comunicación, cuando termine este encuentro de candidatos que aspiran a la candidatura oficial, la declaración de bienes de mi familia y en lo personal. Invito
a mi compañero precandidato, el licenciado Madrazo, como yo a los medios de comunicación, que haga lo mismo. Necesitamos recobrar la dignidad en la política. Necesitamos cumplir lo que prometemos. Necesitamos ganar en el 2006 con transparencia, con rectitud y conscientes de que nuestro partido sigue siendo la primera fuerza del país. Muchas gracias, licenciado Moreno Cruz. Toca el turno al licenciado Roberto Madrazo Pintado. 3 minutos, señor precandidato. Muchas gracias, Carlos. Me da mucho gusto compartir este espacio con mi amigo Everardo Moreno y reflexionar, por supuesto, en su propuesta en torno de la presentación de los bienes, que con mucho gusto lo haré junto contigo y lo haré con el mayor gusto. Yo creo que hoy nuestro país está sometido a grandes retos de su transformación. Hoy tenemos que visualizar a México en el contexto internacional, cómo se puede enlazar mejor nuestro país en este mundo global para que la gente viva mejor. Y ese es el gran reto del próximo gobierno, lograr tener una inserción en el mundo que se traduzca en calidad de vida de la población. En ese sentido, sin duda, en materia económica hay que lograr el crecimiento, hay que ver que se genere la inversión para darle oportunidad a la creación de empleos, partiendo de la productividad y la competitividad que requiere nuestro país en este contexto internacional, que nos va llevando sin duda a luchar para disminuir la brecha de la desigualdad social que hoy se remarca día con día en nuestro país por las enormes asimetrías de la economía de México con las economías mundiales. Hemos reflexionado mucho a lo largo de estos días y hay un planteamiento de un pacto nacional por la igualdad y el desarrollo con el que pretendemos en esta precampaña conquistar voluntades y de ganar la presidencia de la República. Con este pacto por la igualdad y el desarrollo lograríamos crear una serie de redes sociales que participen para darle oportunidad a la gente de mejorar sus condiciones de vida, aún en las pequeñas poblaciones que hoy están sumamente apartadas y en las que no llegan los apoyos y los programas tan necesarios que ellos requieren. En educación hay un planteamiento claro. Queremos una educación para la capacitación laboral. Queremos una educación que nos permita con ello conseguir empleos productivos, salarios mejor remunerados, que nos dé la oportunidad de llevar a México a niveles de mayor bienestar en la población. En materia de salud, a lo largo de este encuentro, habremos de ver cómo es necesario un instrumento en salud pública para dar el desarrollo humano que la gente necesita. Un pueblo saludable es un pueblo que puede trabajar, estudiar mejor y ser más competitivo en el mundo internacional. Y en términos de la política, sin duda hay que hacer la gran reforma del Estado. Una reforma que nos permita romper el estancamiento en el que hoy se encuentra nuestro país, que nos dé mayor gobernabilidad en el futuro para el México del siglo XXI. Gracias, señor precandidato. El Banco de México nuevamente reduce los pronósticos de crecimiento. Los índices de desempleo encienden focos preocupantes. Las reservas internacionales son en cifras son históricas, pero la macroeconomía beneficia solo a unos cuantos. En tanto, la gran población ve que los recursos son insatisfactorios. Estamos en el mundo dentro de los países más corruptos, menos educados y con una reducida competencia frente al resto del planeta. La pregunta concreta: ¿cuáles son sus propuestas para generar empleo y crecimiento económico? Licenciado Everardo Moreno, usted ha escrito 11 libros, conoce el tema. Tiene 3 minutos. Muchas gracias. En principio, debemos considerar que es necesario cambiar la política económica que el país viene sosteniendo desde hace varios lustros. El neoliberalismo lo único que ha logrado
es que los países y las personas sean cada vez los ricos más ricos y los pobres más pobres. Desafortunadamente, nos encontramos entre los segundos. Mi partido necesita recobrar el rumbo, un rumbo social y acercado a las necesidades populares que de alguna manera se desdibujó en la pasada Asamblea Nacional. Estoy hablando en nombre de los cientos de conciudadanos con los que he tenido oportunidad de tener contacto a lo largo del esfuerzo que emprendí hace poco, más de 2 años, buscando esta precandidatura. La gente está fastidiada. No les interesa que tengamos reservas de miles de millones de dólares en el Banco de México. Lo que quieren es tener dinero para poder satisfacer sus necesidades más urgentes. Lo que quieren es que la ley se aplique y que la corrupción se acabe. Lo que quieren es poder confiar en sus políticos y tener nacionalismo. Que el nacionalismo sea una bandera que enarbolen para poder resolver los problemas del país. Incentivos fiscales a las empresas que puedan crear nuevos empleos. Una auténtica reforma fiscal que aumente el número de contribuyentes. Una reforma fiscal que permita que los impuestos se paguen de manera fácil, sencilla, no con tanta complicación. En fin, cambios que lleven a que el Estado disponga de más elementos para atender las necesidades que son fundamentales. En la fiebre que entró por firmar tratados internacionales, los resultados no se han visto de manera tangible. El PRI tiene que encabezar un gobierno que dé un golpe de timón severo. No podemos seguir manteniendo la política económica que ha empobrecido sensiblemente a las grandes mayorías. 50 millones de mexicanos nos dan la razón. Señor licenciado Roberto Madrazo, usted se graduó con mención honorífica en la Universidad de México, en la Facultad de Derecho, con el tema Seguridad Social en el ámbito internacional. Pregunto, ¿cuáles son sus propuestas para generar empleo y crecimiento económico? Tiene 3 minutos. Hay un enorme reto en nuestro país, cómo poder crear el nuevo modelo hacendario que pueda combinar el ingreso y la buena aplicación de los recursos en el gasto. La gente debe de considerar con claridad que el dinero que está pagando va a destinarse para que ellos vivan mejor. Hay que fomentar una cultura del contribuyente que hoy no tenemos. Hay que crear una procuraduría del contribuyente que lo defienda ante los pagos indebidos que hay que hacer, pero hay que adecuar y ampliar sobre todo los niveles de inversión adecuada para que el gasto vaya en lo correcto. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto cómo el gasto se destina fundamentalmente al gasto corriente, no al gasto de inversión que haga crecer al país, que lo haga más competitivo, que permita al país combinar el capital privado y los recursos públicos para generar la infraestructura que necesita nuestra nación. 3 factores permiten a los países competir: sus recursos naturales, su ubicación geográfica y la infraestructura física. Esta nueva forma de distribución de los recursos nos lleva a renovar el federalismo, a entregar mayores recursos a los municipios y los estados para que puedan crear la infraestructura municipal y estatal que nos permita competir de mejor manera. Reservar para el Gobierno de la República solo los grandes proyectos que, coordinados en la planeación con municipios y con estados, se pueden dar para crear un México más competitivo en ese sentido. Hay que crear y sin duda proteger nuestro capital humano,
que es el gran recurso que nosotros tenemos como país, que se está yendo con esta migración de más de 400,000 mexicanos que cruzan la frontera porque no encuentran oportunidades en nuestra nación. Hoy vivimos una economía de muchos resultados para pocos y de pocos resultados para muchos. Y eso se puede cambiar para corregir desigualdades, para poder enfrentar los retos de mayor aplicación de sus recursos a renglones tan importantes como la ciencia y la tecnología, en donde todavía no avanzamos lo suficiente para tener un país que pueda competir en el hemisferio, que pueda competir con el mundo, porque la ciencia y la tecnología se han rezagado. No podemos explotar nuestros recursos naturales en las aguas profundas del Golfo de México porque no contamos con la tecnología adecuada que tienen países como Finlandia o como Noruega. Y tenemos que crear zonas económicas que nos permitan dar un gran jalón al país. Zonas económicas competitivas, porque van a tener incentivos fiscales, van a tener buenas tarifas de los precios y van a darle una oportunidad de crecimiento equilibrado al país. Gracias, licenciado. Señor precandidato Everardo Moreno, el licenciado Roberto Madrazo acaba de expresar la necesidad de fomentar una cultura del contribuyente, proteger al capital humano y frenar la migración. ¿Está usted de acuerdo? Tiene un minuto para réplica. Con mucho gusto. No estoy de acuerdo con la creación de la Procuraduría del Contribuyente. Ya tenemos mucha burocracia. Crear más burocracia es aumentar los gastos del gobierno. Si estás hablando de que debemos de buscar una mejor distribución del ingreso y buscar que el Estado gaste menos, al estar pensando en una Procuraduría del Contribuyente, se va a gastar más. Vamos mejor a ser más eficientes a los que ya están en la Secretaría de Hacienda. Vamos a hacer más sencillo el pago de impuestos. Vamos a imponer penas severas para los que lo evaden, pero ahora llenar una declaración de ingresos es realmente complicada. Por eso no estoy de acuerdo en esa situación. La migración, por supuesto que debe de detenerse, es dolorosa y para eso tenemos que cambiar y reformar el Tratado de Libre Comercio. Si no se reforma el Tratado de Libre Comercio, no vamos a ir sino a aumentar solamente esa migración. Licenciado Madrazo Pintado, en réplica, el precandidato Everardo Moreno considera que crear una Procuraduría del Contribuyente es alentar a la burocracia. Es más, dijo hace unos minutos, la gente está fastidiada. Tiene un minuto para réplica, por favor. Desde luego que no coincido con la propuesta de mi amigo Everardo, porque hoy lo que tenemos es la necesidad de incrementar la base gravable. La base gravable es la misma, no ha crecido. Necesitamos, y en ello estoy de acuerdo, crear mecanismos más flexibles para poder pagar los impuestos, evitar la evasión, evitar que la gente no sepa cómo pagar un impuesto porque es complejo. Pero necesitamos que ese enorme esfuerzo proteja al contribuyente, fomentando una cultura para que pueda darse. ¿Cuántas veces no hemos visto que la autoridad le cobra de más a un contribuyente? No es crear burocracia, sino fomentar el ingreso, bajar el impuesto sobre la renta, que es fundamental, darle incentivos fiscales a los empresarios para que con esta baja de impuesto puedan crear los nuevos empleos que requiere nuestro país y colocar a la empresa en el centro de la competitividad para que podamos crecer, generar empleos y proteger a los inversionistas. Licenciado Everardo Moreno, el señor Madrazo dice que la creación de esta Procuraduría del Contribuyente no es multiplicar a la democracia, al incremento pues del esfuerzo capital en el gobierno. Él dice e insiste que es fomentar el ingreso, que es crear incentivos fiscales. ¿Esto está de acuerdo? En una contrarréplica, un minuto, por favor. Sí, cómo no. Bueno, no costaría, Roberto, solamente que los que ahí trabajaran gratis. Si van a trabajar gratis, entonces sí no va a costar, pero si además van a trabajar y van a estar acompañados de toda la parafernalia que se hacen acompañar los servidores públicos, y el titular va a tener chofer y escolta y gasolina y automóviles y va a ganar en un mes lo que la mayoría de las familias mexicanas no pueden ahorrar en toda la vida, sí va a costar.
Por otra parte, que incrementarlos, la base gravable es fundamental. Somos más de 100 millones de habitantes. Solamente pagamos impuestos del orden de 11 millones de personas. Son más de 2.550.000 empresas. Solamente pagan impuestos del orden de 500.000. No, yo estoy convencido de eso. Sin embargo, definitivamente yo pienso que no solamente no crear más burocracia, sino achicar los sueldos, ahorrar y sí, buscar incrementar los ingresos, porque un país, como una casa, necesita de dinero para atender las necesidades de sus hijos. Licenciado Madrazo, ¿el generar empleo y crecimiento económico es un asunto de cultura o de administración? Un minuto, por favor. Es un asunto de fondo, Carlos, porque si no tenemos el diseño y las políticas económicas adecuadas, no vamos a funcionar. Sin duda que hoy necesitamos una recaudación más eficiente. Nos cuesta 40 centavos de cada peso la recaudación. Del Producto Interno Bruto solo recaudamos 11.6%. No estamos en los niveles de países como Chile, que igual de desarrollo como el nuestro recauda el 16% del Producto Interno Bruto, o Venezuela, que llega casi al 17%. Nosotros necesitamos eficientar la recaudación, darle autonomía al sistema de administración tributaria, lograr que quien cobra el impuesto tenga eficiencia. Necesitamos gobiernos baratos y gobiernos eficientes. Crear la Procuraduría no es crear burocracia. Crear la Procuraduría es darle equidad y un buen trato a quien tiene que pagar sus impuestos, para que no haya evasión de estos impuestos y para que no haya un maltrato. Por supuesto que yo estoy en contra de la creación de nuevas plazas, pero sí estoy a favor de la inversión que pueda generar desarrollo y productividad. Señores precandidatos, la rebeldía social, la ausencia de apoyos y el abandono de las tierras son apenas un puñado de manifestaciones palpables en el campo mexicano. La globalización nos orilla al incumplimiento en la producción agrícola. Pregunto, señores precandidatos, ¿cómo elevar la producción y fomentar el desarrollo rural? Tiene 3 minutos para su respuesta el licenciado Roberto Madrazo. Muchas gracias. En el campo vive una cuarta parte de nuestra población. Ahí están los mayores rezagos, ahí está más del 40% de los pobres de nuestro país. A ello nos debe obligar a pensar y a promover propuestas muy concretas para resolver los siguientes problemas. El primero es que hay una baja extensión productiva de la tierra. Tenemos 2 millones de productores que tienen 5 hectáreas. Y eso, de ahí para abajo, es muy común. Entre 1 y 5 hectáreas es la mayor parte de la gente que tiene la tierra. Hay poca productividad por la falta de tecnificación. Hay poca competitividad en la producción que necesitamos mejorar para ser mucho más incisivos en este aspecto. Hay mínimos apoyos financieros. El campo está descapitalizado, no existe una política financiera para el campo que permita su desarrollo adecuado, es casi nula la inversión que se ha hecho en los últimos tiempos en materia de infraestructura, no existe capacitación para que el campesino pueda acceder eficientemente a los canales de comercialización de un mundo tan competido. La intermediación entre el productor y el consumidor es gigantesca. De cada peso que se vende un producto, solo 28 centavos le quedan al productor. Tenemos nosotros, por lo tanto, que incrementar la producción y la competitividad del sector rural de nuestro país como un objetivo muy preciso. Y para ello tenemos que hacer acciones muy concretas, generar un marco legal urgente, revisarlo, para que los productores se puedan asociar y constituyan unidades de producción de mayores extensiones para que puedan ser más rentables los productos que ellos producen y mucho más justificable el esfuerzo que ellos hacen con un buen pago. Hay que crear un sistema financiero con recursos de carácter fiscal
para que los campesinos inviertan en sus parcelas, para que puedan mejorar la tecnología, la infraestructura y la capacitación. Ese es un gran compromiso en el que tenemos que apoyarlos. La banca de desarrollo rural de nuestro país prácticamente no funciona. Hay que meter un esquema diferente al que ahora estamos viendo. Hay que fortalecer el Instituto Nacional de Capacitación Campesina, que es algo muy similar a lo que ya se logró en el sector obrero, con becas de capacitación para el empleo, y que gratuitamente los campesinos tengan mejor preparación para mejorar sus cultivos, para tener agronegocios, para ampliar los enormes esfuerzos en base a nuevas tecnologías y el acceso a la información de nuevos mercados. El licenciado Madrazo ha hecho un análisis de la situación del campo, pero también ha dado propuestas concretas. Señor precandidato Everardo Moreno Cruz, tiene usted 3 minutos. ¿Cómo no? Indudablemente que la producción en el campo es fundamental. Necesitamos volver e intentar ser autosuficientes. El no ser autosuficientes provoca una importación excesiva de insumos, lo que implica salida de capital y lo que implica incrementar también la pobreza que existe en el país. Insisto, tiene que abandonarse la política neoliberal que tanto daño nos ha hecho. Nos criticaban el que fuéramos paternalistas, dejamos de serlo. Sin embargo, los apoyos que reciben los agricultores de otros países es muy superior al que reciben los nuestros. Es necesario, imprescindible, mirar de nuevo la necesidad de subsidiar en muchos aspectos a los productores agrícolas. El Estado necesita volver a ser el rector de la economía. Si bien es cierto que las fuerzas económicas tienen sus propias leyes, también lo es que no podemos permitir que sea nada más el comercio el que señale las directrices que existen. Tengo experiencia en este ámbito por haber trabajado en alguna época en los tribunales agrarios. Conmueve la pobreza que hay en el campo. Conmueve la ineficiencia del gobierno actual en cuanto a la protección que se les debe de dar a los campesinos. Obtener un crédito de la banca oficial resulta a veces más complicado que un crédito de la banca privada. Consecuentemente, hemos de volver a tener y necesitamos implementar programas auténticos de protección al campesino, crear agroindustrias y hacer que los ejidos puedan unirse en uniones de producción para que la tierra sea rentable. En el 2008, libremente van a entrar al país todos los productos sin ningún arancel. Entonces, gracias al Tratado de Libre Comercio, entonces o reformamos el Tratado de Libre Comercio o la migración va a aumentar. Tengamos presente que alguna vez Adolfo López Mateos dijo que para hablar con Estados Unidos hay que hacerlo de pie, porque de rodillas no nos escuchan. Señor licenciado Roberto Madrazo, el licenciado Everardo Moreno descansa su exposición en que hay que abandonar a la política neoliberal y se buscaría entonces el subsidio como mecanismo de producción. ¿Está usted de acuerdo? Tiene un minuto de réplica. Yo creo que no se puede resolver los nuevos retos del país con viejas recetas. Lo que sí es muy claro es que hay que hacer una revisión de todo el apartado del sector agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Hay que buscar los esquemas de apoyo semejantes a los que tienen nuestros socios comerciales para sus productores, que nos hacen poco competitivos. Y hoy tenemos en riesgo la soberanía alimentaria. Estamos importando el 98% de las oleaginosas. Estamos importando con ello el cárcamo, la soya, el olivo. Estamos siendo muy dependientes
ingredientes en el maíz amarillo y en el sorgo que se utiliza fundamentalmente en la ganadería, y estamos en la actualidad trayendo más del 65% del trigo de fuera del país. Si nosotros no logramos la infraestructura, si no tenemos la tecnificación, si no logramos prácticas comerciales para poder competir, vamos a estar en enorme desventaja frente a nuestros socios comerciales, y hay que apoyar a los productores mexicanos. Licenciado Everardo Moreno, usted fue enfático, propuso que hay que abandonar la política neoliberal y hay que buscar el subsidio como mecanismo de producción. Para el señor precandidato Madrazo, su propuesta es una vieja receta. ¿Está usted de acuerdo? Réplica, un minuto. Yo no sé cuál sea la nueva, porque si la nueva es el neoliberalismo, podemos ver que no funciona. Si la vieja es el subsidio, lo sabes bien, en Estados Unidos, papá del neoliberalismo, a raíz del consenso de Washington generado por la caída del muro de Berlín, los subsidios que entregan a sus agricultores son infinitamente superiores a los que reciben los nuestros. Los nuestros recibieron 5,000 millones de dólares. Lo digo en dólares porque así lo reporta el Banco Mundial. Los americanos recibieron 80,000. ¿Cuáles son entonces esas nuevas recetas? Por otra parte, qué bueno que coincidimos en que necesitamos hacernos autosuficientes en cuanto a los insumos, porque perdemos soberanía, aun cuando pareciera que ahora, al menos en este gobierno, nuestra soberanía tradicional ha cambiado por el vienes, comes y te vas. Licenciado Roberto Madrazo, el precandidato Everardo Moreno lo invita a expresar una solución al campo que no sea una vieja receta. Bueno, lo hemos dicho puntualmente, hay que tratar el campo de una manera distinta. Se trata de tener un campo productivo, competitivo. En el campo tenemos una población activa de casi 9 millones, pero déjenme darles un dato que es muy importante. De esos 9 millones de la población activa, un poco más de 5 millones son trabajadores jornaleros, que no tienen derecho a los accesos de los programas institucionales para el campo. No tienen derecho al Procampo, no tienen derecho a apoyos financieros, porque los jornaleros se mueven de diferentes lugares y van trabajando. Pero sus hijos tampoco tienen acceso al programa de oportunidades el día de hoy, porque están en movimiento, son trabajadores del campo que están en otras zonas. Si no hacemos una revisión integral del campo y una política única integral para el campo, no vamos a ser competitivos. El 2008 está en la vuelta de la esquina y tenemos que tener preparado al país para poder competir en ese esquema sin perder de vista la realidad del campo nacional. Cierra este tema con una contrarréplica, Everardo Moreno Cruz, por favor, un minuto. Lamento que no se hayan expuesto ideas concretas que pudieran ser nuevas recetas, que pudieran ser realmente recetas diferentes. No se pueden exponer porque finalmente no las hay. Finalmente lo que hay es una sociedad con muchas necesidades, un Estado insensible, y lo que me preocupa es que el PRI, Partido Revolucionario, esté también ahora caminando por ese sendero. Por eso expresaba en una intervención anterior que me preocupó la 19ª Asamblea Nacional, que le hizo perder en mucho su esencia de vanguardia a un partido que no podemos dejar de reconocer, por muy neoliberal que sea el momento que vivimos, que debe de ser el partido de avanzada para enfrentar los problemas que tenemos. La falta de recursos no permite la evolución. El estancamiento deprime, lesiona, castiga. Nuestro país, como pocos, es envidiado por su territorio, sus climas, sus reservas. No obstante todo esto, es la sociedad la que carga con los impuestos, con la negligencia gubernamental, y quedando como vergüenza nacional, que la mitad de la población esté cicatrizada por la pobreza y la marginación. Señores precandidatos, ¿de qué manera habrán de combatir a la pobreza
¿De qué manera habrán de estructurar una política social justa y con equilibrio? Tiene 3 minutos para la exposición Everardo Moreno Cruz, que recuerdo, ha sido profesor de la máxima casa de estudios. Así es, Carlos. El combate a la pobreza, el combate a la desigualdad social es de los retos más importantes que debe de vencer el próximo gobierno. Somos efectivamente poco más de 50 millones de pobres. Necesitamos tener ahorros sustanciales en el gasto público, como también necesitamos buscar incrementar de alguna manera los ingresos del Estado. Es importante reducir el gasto corriente. De alguna manera lo esbozaba hace unos momentos. Necesitamos reducir gastos. No es justo, lo he dicho ya, que un secretario de Estado gane en un mes lo que la mayoría de los mexicanos no pueden ahorrar en toda su vida. Necesitamos reducir el número de diputados y el número de senadores. 500 diputados son demasiados, como también los senadores en su número de 128 ya no responden a la iniciativa con la que originalmente fueron creados, con una reforma política que quiso en su momento darle voz necesaria a distintas corrientes. Es fundamental también acabar con la dictadura de la corrupción, tanto en la piratería como en el contrabando. Es posible hacerlo. Es posible también acabar con la corrupción de los funcionarios ladrones que sexenalmente se enriquecen, porque el pueblo está ya cansado de soportar ese tipo de verdaderos lastres. A la pobreza debe de atendérsele también con un incremento en los ingresos del Estado a través de una auténtica reforma fiscal, como lo hemos mencionado. Los bancos puede que sean de los más modernos y de los más eficientes que hay en el mundo, pero son también de los bancos más caros y totalmente desvinculados de las políticas de desarrollo que le interesan a la sociedad. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como el Banco de México, deben de cumplir su función y atender y mirar que tengan los bancos sentido social para promover el desarrollo. Necesitamos entonces sacudir distintas estructuras en aras de que pueda haber una mayor miseria y una menor limitación en la satisfacción de las necesidades más fundamentales. La educación debe también estar encaminada a capacitar a la gente de acuerdo con las necesidades laborales que existan. Solamente así podemos atemperar este que debe ser considerado un auténtico dolor nacional. Licenciado Roberto Madrazo Pintado, usted a los 29 años de edad fue delegado político en la Magdalena Contreras, ha sido diputado federal y senador de la República. Para este tema, una exposición de 3 minutos, por favor. Uno de los mejores proyectos de combate a la pobreza fue el que implementó Luis Mayra hace algunos años. Conversando con él, Luis Mayra me decía: el problema de la pobreza no es solamente un problema de datos y de cifras, es un problema de reconocer cuál es el nuevo rostro de la pobreza que se va a atacar. Y la pobreza en nuestro país es muy distinta a la que teníamos hace 30 o 40 años. Era una pobreza en aquel entonces homologada, similar, que no excluía a los pobres por ser pobres. Hoy en día la pobreza se ha asociado con otros elementos de la degradación familiar y de la pérdida de integración social, con el alcoholismo, con la prostitución, con la drogadicción y con la violencia. Eso ha propiciado que los pobres sean excluidos de muchos de los lugares en donde habitan porque están vinculados con otros fenómenos diferentes que han venido a acompañar a la pobreza. Hoy tenemos que dar una revisada crítica a los programas que se aplican en el tema de la pobreza.
Tenemos que crear el Plan Nacional por la Igualdad y el Desarrollo. Un plan nacional que nos permita agrupar todas las funciones que hoy no tienen coordinación, que están dispersas en el sector público, para fomentar una única política en materia de política social. La política social no se agota con el combate a la pobreza. La política social tiene que ver con la democracia, porque hay que lograr redes sociales que participen para que la gente pueda fomentar con su participación la solución a muchos de sus propios problemas. La propia política social nos da gobernabilidad. La política social debe ser un instrumento de competitividad, porque hemos educado para el empleo. La política social tiene que darnos la oportunidad de alcanzar la calidad de vida de millones de personas que hoy no lo tienen. El Foro Económico Mundial en el mes de septiembre publicó que 57% de los mexicanos no tienen lo indispensable para llevar el alimento a sus casas. Y esa es una verdadera preocupación de todos nosotros en un partido que tiene un compromiso social. Uno de los temas más sentidos para nosotros es el tema de la pobreza, porque la migración tiene que ver con la pobreza, porque el enorme desencanto de las políticas asistenciales es por la falta de organización y de participación de la comunidad. Sedesol se ha convertido solamente en una institución para dar cifras, estadísticas y números, pero se ha olvidado de la gente que debe organizarse para participar en la solución de sus propios problemas. Ese es el gran reto de la igualdad y del desarrollo. El licenciado Roberto Madrazo Pintado ha dicho que para hablar de política se tiene que insistir en la degradación familiar, alcoholismo, drogadicción y violencia. Es necesario, dijo, impulsar el Plan Nacional por la Igualdad y el Desarrollo, y esto tiene que ver con la democracia. Le pediría, señor precandidato Everardo Moreno, un minuto de réplica, pero adicional, usted hace unos minutos dijo que hay que acabar con la corrupción de los funcionarios. Nos gustaría saber cómo. Coincido en la necesidad de acabar con la pobreza, por supuesto. Por lo que se refiere a ese Plan Nacional de Igualdad, por lo que se refiere a que la Secretaría abocada a atender estos problemas no ha tenido la sensibilidad adecuada para hacerlo, es indudable que así es. Sin embargo, necesitamos remarcar, no con palabras, sino con hechos, que este partido está comprometido con los más, que este partido avalará las necesidades de los que más requieren ser protegidos. Efectivamente, la educación debe de estar hermanada con el desarrollo social. Respecto al foco amarillo que se me prendió, implica que me quedan menos de 15 segundos, y para decir cómo atacar la corrupción, simplemente aplicando la ley, con el rigor o con la severidad que se necesite hacerlo para que la corrupción realmente desaparezca. Licenciado Roberto Madrazo Pintado, señor precandidato, Everardo Moreno se ha expresado por reducir gastos, entiendo salarios, y reducir el número de diputados y senadores. ¿Está usted de acuerdo? Una réplica, minuto, por favor. Bueno, me parece que el combate a la pobreza es mucho más profundo. Hay que tener una estrategia para poner a Pemex como la locomotora del desarrollo social, que nos permita, con los recursos petroleros, recuperar al campo mexicano, impulsar la competitividad que el país está requiriendo para generar infraestructura, porque los recursos petroleros se están invirtiendo en el gasto corriente. Los recursos petroleros se deben de invertir para combatir la desigualdad y que la gente pueda tener mayor calidad de vida. Hoy, sin duda, tenemos un problema a la vista. Los estallidos sociales no se han dado en los países más pobres, se han dado en los países más desiguales. Y México tiene que ser un país que combata la desigualdad con estrategias serias, viables, para poder colocar a la gente en el origen, en el centro y en el destino de todo lo que haga el gobierno federal. Licenciado Everardo Moreno, tengo entendido por los estudios que se han practicado que hay reservas probadas en este país para los próximos máximo 14 años.
el licenciado Madrazo propone a Pemex como la locomotora para el desarrollo social. ¿Está usted de acuerdo? Tiene una contrarréplica, 1 minuto. Es importante lo que dice nuestro amigo Roberto. Sin embargo, no solamente ver a Pemex como el impulsor, como la locomotora del desarrollo social, sino que Pemex necesita tener una verdadera y auténtica reforma fiscal interna. No podemos concebir que de sus utilidades el 68% vaya al gobierno federal y precisamente por eso se descuide la infraestructura y entonces se quiera optar fácil y antipatrióticamente por estar cediendo soberanía a cambio de creer que son anticuados los conceptos que piensan que los recursos energéticos deben de permanecer bajo el dominio directo del Estado. Es por eso que considero que sí, necesitamos aprovechar nuestros recursos que son finitos, sin perder de vista que también tenemos otras fuentes que pueden explotarse y que Petróleos Mexicanos, no obstante lo dicho por nuestro moderador, pueden ampliarse al plazo señalado de solamente 14 años. Licenciado Madrazo, para combatir a la pobreza y para buscar una justicia social, ¿es necesario subrayar, enfatizar, aplicar el término nacionalismo y soberanía? Una contrarréplica, 1 minuto, por favor. Desde luego que sí, porque yo solo he escuchado buenas intenciones, buenos diagnósticos, pero no soluciones. Y la gente hoy requiere soluciones. Y para combatir la pobreza necesitamos ir con una política distinta. El pobre no es pobre porque quiere ser pobre. El pobre es pobre porque el entorno en el que se desarrolla no le ha permitido salir de esa pobreza. Yo sí creo firmemente que nuestro poder energético y nuestra ubicación geográfica nos permite ser competitivos, que si invertimos en ciencia y en tecnología vamos a poder sacar provecho de recursos naturales que nosotros tenemos sin perder soberanía, porque no hay que privatizar ni Pemex ni la Comisión Federal, sino transformarlos para que sean competitivos y que ese recurso sirva para lograr la igualdad de muchos mexicanos. Hoy lo que requiere el país es encontrar soluciones para que la gente viva mejor. Y en eso no podemos fallarle hoy en día a las cosas que esperan de nosotros. Todos tenemos una historia que contar. Y que conste que lo digo frente a 2 universitarios, frente a 2 muy reconocidos abogados, frente a 2 precandidatos, un ex subprocurador general de la República, 40 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional, profesor de Derecho en la máxima casa de estudios, quien escribiera el libro Urbanismo, Servicios y Seguridad Pública, como el licenciado Madrazo, que pertenece a la Barra Nacional de Abogados, que ha sido gobernador de Tabasco, entonces saben del tema. Y digo que todos tenemos una historia que contar. Hemos sido asaltados, hemos sido humillados, hemos sido violados, secuestrados y algunos mutilados. Nuestras calles hoy son tiraderos de cadáveres. Pasamos de una nación de tránsito a un país de consumo de enervantes. Nuestros jóvenes están, en número importante, enfermos, drogados. El crimen organizado opera. Vemos cuerpos policíacos insuficientes, ineficientes y coludidos con el AMPA. El ánimo para denunciar es frágil. No creemos en los ministerios públicos. Señores precandidatos, directo, ¿cómo garantizar seguridad, cumplimiento a las leyes y fortalecimiento del Estado de Derecho? Tiene 3 minutos para contestar el licenciado Roberto Madrazo Pintado, por favor. La primera obligación del Estado mexicano es brindar la seguridad en los bienes y en las vidas de las personas. Es indudable que esto no ha sucedido, porque hemos visto cómo la delincuencia avanza, como día con día los indicadores de violencia y de criminalidad están a la vista de todos, y nos está llevando a la reflexión profunda de un replanteamiento en todo el sistema judicial mexicano. Tenemos que ir desde la parte preventiva hasta la administración de la justicia.
Tenemos que ver que haya voluntad política y firmeza para cumplir esos compromisos. Tenemos que lograr una reforma integral del sistema penal para poderlo reorganizar y poder lograr además un poder judicial con mayor autonomía para que pueda funcionar cada vez mejor. Y tenemos sin duda que simplificar los trámites de la denuncia. De cada denuncia que se presenta hay una que no se presenta. Y no se presenta porque no hay la esperanza de que esto se pueda resolver. Hay que buscar una justicia que pueda darnos la oportunidad de que sea pronta y expedita como todos la estamos esperando. Que no sea la justicia de unos para los ricos y la justicia de otros para los que no tienen los recursos. Sin duda que debemos de entrar a discutir un tema que me parece a mí fundamental. Si debe o no tener la policía preventiva facultades de investigación. Ese es un tema que está en el debate jurídico en todo el país. Es un tema que ocupará sin duda los próximos días el gran debate, como si la policía debe de tener un solo mando o no. Pero hay que recordar que en 1994 se hicieron las reformas constitucionales para que las policías pudieran compartir lo que hasta la fecha no han compartido. Información sobre el modo de operación de la delincuencia, información sobre las fichas de los propios policías que puedan funcionar en aras de ese desarrollo. Yo creo que combatir la corrupción de los cuerpos policíacos es fundamental. Día con día lo estamos viendo en la sociedad mexicana. Uno de los grandes temas es cómo podemos crear toda una política de carácter criminal para que pueda ir orientada a la prevención del delito, que podamos nosotros apoyar fuertemente a esa etapa para poder fortalecer el sistema judicial. Y algo que no tiene el país en los últimos tiempos, en muchos terrenos, es la consideración de políticas públicas de carácter de Estado, de largo plazo, para poderlo hacer. Hay que crear en México el sistema nacional que pueda darle inteligencia policial. Compartir esos datos será fundamental para combatir a la delincuencia. Gracias, señor precandidato. Licenciado Everardo Moreno Cruz, tiene usted 3 minutos para desarrollar el tema, por favor. Con mucho gusto. Con la experiencia que podemos tener por haber trabajado en áreas vinculadas con la Procuración y Administración de Justicia, considero que lo que debe de hacerse, por encima de las reformas que se enviaron recientemente, bueno, hace ya varios meses al Senado, y que enhorabuena no han sido aprobadas, no necesitamos pensar en nuevas instituciones ni en nuevas leyes. No necesitamos hablar de juicios orales cuando los juicios ya son orales. Lo que necesitamos es aplicar la ley y buscar que exista un mayor presupuesto para los poderes judiciales locales como para las procuradurías de justicia. La situación es tan clara como que lo que se requiere es mejores instalaciones en juzgados, en agencias del Ministerio Público. No estoy de acuerdo de ninguna manera en la creación de una Policía Nacional, como tampoco estoy de acuerdo que al Ejército se le dedique a actividades de seguridad pública. Las funciones de los militares son muy superiores, no porque las otras no sean importantes, pero son muy superiores a las que quieren dársele. Debemos de responsabilizar por áreas a los policías, al policía municipal, al policía estatal, a los policías federales. Basta de estar queriendo denigrar todo lo vinculado con la Procuración y Administración de Justicia. Podrá haber indudablemente corrupción, pero no todo tiene esa marca ni ese signo. Es fundamental la capacitación de las policías, como también el respeto al Estado de Derecho en cuanto a que en muchas ocasiones un policía en el ejercicio y en el cumplimiento de su deber o un particular tiene que privar la vida a quien le estaba agrediendo o a quien iba a ser detenido.
Y muchas veces esa persona que defendió su vida o que cumplió con su deber como un policía tiene que someterse, si no a largos procedimientos, sí a estar privado de su libertad por algún tiempo. Para resolver este problema que está profundamente vinculado a la pobreza, necesitamos aplicar la ley, hacerlo con rigor, con severidad, y si a eso se le llama mano dura, aplicar la mano dura, sin perder de vista la pobreza, porque no podríamos tampoco desvincularnos de las necesidades que muchas veces pueden orillar a las personas a cometer conductas ilícitas. Obrar, actuar o pensar de manera diferente, parafraseando a Carlos Fuentes, sería tanto como caminar descalzos, aunque se tuvieran coronas de laureles. Señor licenciado Roberto Madrazo, el licenciado Everardo Moreno habla de dignificar al ejército mexicano. Usted, como gobernador constitucional de Tabasco, durante su administración nulificó prácticamente los secuestros en la entidad. Tiene un minuto para réplica, por favor. Efectivamente, en Tabasco logramos los 2 últimos años terminar una administración sin secuestros y sin asaltos bancarios. Y hay un enorme esfuerzo para llegar a eso. Hay que tener, por supuesto, la necesidad de reformar todo el sistema de carácter judicial. Hoy vemos códigos que no están homologados. Hay códigos que tienen el delito de secuestro como un delito grave en algunas entidades y no es delito grave en otras entidades. Se necesita un código penal tipo para que podamos tener en el país la posibilidad de combatir de igual manera al delito y al crimen organizado. Lo decías en tu intervención, Carlos. Hemos pasado de ser un país de tránsito en la droga al consumo en la drogadicción. El narcomenudeo ha crecido mucho. Necesitamos una política clara de combate al narcomenudeo y una reestructuración de la Procuraduría General de la República que tenga autonomía del Poder Ejecutivo para que pueda combatirla con eficacia y con buenos resultados. En las conductas hacia la política del campo, señor candidato Everardo Moreno Cruz, usted dijo que la población ya estaba fastidiada. Creo que estamos aún más fastidiados con la inseguridad. Usted en su historial aparece como el operador, como Ministerio Público durante el rescate jurídico de la Universidad de México durante un lamentable paro. ¿Sabe de qué estamos hablando? Un minuto, por favor. Con mucho gusto. Deseo también referirme al narcomenudeo. Para el narcomenudeo no se necesitan muchas reestructuraciones. Para el narcomenudeo se necesita una policía municipal o una policía de la ciudad que tenga los elementos, las facultades para poder llegar, no exagero, a los cientos de estanquillos en donde se está envenenando a la juventud. Efectivamente, tuve el privilegio en el ejercicio de mi función como subprocurador de la República de rescatar las instalaciones universitarias de un largo paro. Se hizo con estricto apego a la ley. La ley es el camino para resolver los problemas. Tenemos que hacerlo. Nuestra juventud se está envenenando. Y respecto de quién puede estar sufriendo más, si los campesinos que no tienen que comer gracias a las actuales políticas o las personas que son asaltadas. No vamos a establecer una balanza de sufrimientos, pero vamos mejor a tener la certeza de acabar con ambos. En materia de seguridad y Estado de Derecho, los jóvenes de este país les exigen a ustedes respuestas concretas, pero también los padres de familia. Quisiera, por favor, el licenciado Roberto Madrazo, una contrarréplica de 1 minuto. Yo creo que es fundamental insistir en el proceso de reforma del sistema judicial penal, hacer énfasis en la Procuraduría, hacer énfasis en la reorganización del sistema judicial para que podamos nosotros avanzar. Y yo creo que la policía preventiva juega un papel fundamental. Hoy no tiene el equipamiento, la capacitación, el enorme adiestramiento que requiere para enfrentar a la delincuencia organizada. Quienes nos ven en este programa saben que estamos perdiendo la pelea frente al crimen.
Saben que hemos perdido la pelea como Estado frente al crimen organizado y al delincuente callejero. La gente está cansada de ver que el delincuente entra y sale de la cárcel como si entrara y saliera de una función de cine. A mí no me va a temblar la mano para combatir al crimen en todo lo que cabe. A usted, licenciado Everardo Moreno, ¿le va a temblar la mano? Un minuto de contrarréplica, por favor. No me ha temblado cuando he tenido que realizar este tipo de acciones. La Policía Federal Preventiva, a mi juicio, es una entidad muy respetable que fue creada en la administración pasada y que yo preferiría que las plazas que ahí están destinadas, que son de varios miles, pudieran pasar a la Procuraduría General de la República. Hemos de buscar, inventar y crear menos organismos con el propósito de hacer más eficiente al Estado. A mi juicio debe vigorizarse la Procuraduría General de la República, las Procuradurías estatales y las policías municipales. Y respecto a temblar la mano, de ninguna manera, al contrario, ser con la severidad necesaria y con un respeto irrestricto a los derechos humanos, que son sacrosantos, pero que no son otra cosa que nuestras garantías individuales. Quiero decir a ustedes que este ejercicio, el que estamos viviendo en estos momentos, anticipa un proceso electoral que será el próximo 13 de noviembre. Para una conclusión a lo que aquí se ha desarrollado, pido a los precandidatos 2 minutos de su tiempo. Everardo Moreno, cerramos, por favor, con 2 minutos. Agradezco esta oportunidad e invito a mis compañeros priistas y a aquellos que quieran votar, porque no se requiere tener credencial para hacerlo, que voten por mí el próximo 13 de noviembre. Tengan la seguridad de que votarán por un ciudadano formado en las filas del partido, de origen humilde, formado en escuelas públicas, que con la enorme capilaridad social que se vive ha podido aspirar y tener diferentes responsabilidades, comprometido severamente, comprometido seriamente con los problemas de los que menos tienen, pero también orientado por las políticas nacionalistas que muchas veces parecen abandonarse. Enhorabuena que haya muchas personas con mucho dinero, pero en mala hora que cada vez sean más los que menos dinero tienen. Yo invito a que nuestro partido tenga de verdad una postura de avanzada. He visto ahora ideas revolucionarias en Roberto Madrazo. Qué bueno. Sin embargo, no deja de mantener una raigambre muy acendrada con un neoliberalismo que debe de cambiarse. No podemos tener un presidente ni un candidato del PRI que no esté identificado de verdad con las causas y con los problemas de las mayorías. Para quienes creyeron que no estaría aquí, aquí estoy. Y no es un empecinamiento ni es una obsesión. Es el ideal de afirmar que mi partido democrático le da cabida a quienes con sus derechos políticos vigentes pueden aspirar a la máxima responsabilidad en este país. Muchas gracias. Señor licenciado Roberto Madrazo, cerramos este primer encuentro con su intervención de 2 minutos, por favor. Hace 5 años, el país optó por un cambio político. Lo hizo en un marco electoral democrático en el que nuestro partido aceptó cabalmente los resultados. Se señaló entonces que habíamos llegado al final de nuestra vida institucional, que el ciclo político del PRI habría terminado, que su fragmentación y su ruptura serían inmediatas y de carácter irreversible. Nada más alejado de la verdad. El día de hoy seguimos siendo la primera fuerza política del país. Somos una propuesta que se ha venido reformando para ser vigente. Somos una propuesta como partido que ha ganado elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados.
de presidentes municipales en diferentes entidades, incluso en aquellas que la oposición había considerado dentro de su inventario político particular. El PRI ha demostrado en estos años que ha llevado una profunda reflexión crítica para poder construir un nuevo futuro. Lo ha hecho para refrendar origen, lo ha hecho para refrendar convicciones nacionalistas, lo ha hecho para refrendar la fe en nuestro país y en las capacidades que tiene nuestro país para poder salir adelante en el futuro. Ha sido sin duda un esfuerzo conjunto de la militancia de todo el partido y de grandes sectores de la sociedad. Lo ha sido autocrítico día con día, porque hemos querido imaginar el país que queremos. Hemos querido construir la posibilidad para darle a México la viabilidad del país en el que creemos. Y hoy aquí está la mejor muestra, un debate de libertad de nuestras ideas. Yo me he permitido traer este libro que aportaré para que la Comisión de Procesos Internos lo haga llegar a nuestra plataforma electoral. Son bases para un gobierno con rumbo y firmeza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor precandidato Everardo Moreno Cruz. Muchas gracias, señor precandidato Roberto Madrazo Pintado. Quiero decir que con esto concluimos lo que es el primer encuentro de los precandidatos del PRI a la presidencia de la República. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Carlos, gracias. Gerardo.